Y en las últimas horas nosotros pudimos dialogar con el secretario adjunto de la Confederación General del Trabajo y secretario general de UPCN, hablamos de Andrés Rodríguez. En la CGT también se vienen puntos de cambio. Esta semana se va a estar realizando el Comité Central Confederal, precisamente el 22 de septiembre, en la sede central de la Confederación General del Trabajo. Y con él pudimos mantener una charla en torno a lo que va a ocurrir con la CGT, pero también en torno a lo que está pasando a nivel nacional con la política. Escuchamos entonces la charla que mantuvimos hace horas con Andrés Rodríguez. Se ha reunido el Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo en los últimos días en un contexto muy particular del país en términos políticos. Esto hace reflexionar en varias aristas. La principal, tal vez para la CGT, tenga que ver con lograr conformar la unidad y también a través de esa unidad un programa. ¿Esto es así? ¿Comparte esa idea? Sí, por supuesto. La reunión estaba prevista antes de las elecciones de las PASO, digamos, porque tiene que ver con la organización del Congreso Confederal, tiene que ver con el Comité Central que se va a realizar el 22 en el Salón Felipe Vallese, y por eso también, y la marcha que estamos programando para el 18 de octubre. De cualquier manera es cierto, sucedió la elección de las internas y lógicamente eso generó un cimbronazo en el oficialismo, que fue también analizado por la mesa directiva de la CGT, que además estaba ampliada porque habíamos convocado a varios gremios que no están en la conducción pero que son de la Confederación General de Trabajo. Así que en ese sentido hemos sacado un comunicado diciendo que todo el movimiento obrero lo que defiende es la institucionalidad del país y la gobernabilidad de la Argentina, y que además quiere que realmente el oficialismo se solucione cualquier diferendo, cualquier cuestión de enfrentamiento circunstancial y se busque en adelante como tiene que ser, a ocultar claramente lo que ha marcado el pueblo en la elección y corregir rumbos, que eso es normal en cualquier fuerza política, no es una cuestión para hacer apocalipsis, digamos, ¿no? Sino algo que tiene que construirse con la lógica de enmendar errores y por supuesto ver cómo sigue el rumbo hacia adelante. Teniendo en cuenta que la Argentina tiene 42% de pobres y también un alto índice de desocupados, trabajadores en la informalidad, ¿considera que este tipo de actitudes aportan poco para lo que es la reconfiguración del mapa político en la Argentina y que responde a actitudes mezquinas por encima de los intereses colectivos? Digamos que el Frente de Todos es una coalición de gobierno donde confluyen diferentes vertientes. Por supuesto, algunas cuestiones no se coinciden entre sí, pero se debe hacer el esfuerzo por lograr una lógica de entendimiento. Es decir, por ahí la naturaleza de la política en una situación de pérdida electoral genera esta implosión, la llamaría yo, pero debe superarse rápidamente por el bien del país y por supuesto por la respuesta que hay que darle al pueblo argentino que busca soluciones efectivas. Así que esa es la posición del movimiento obrero, no hacemos ningún juicio de valor sobre nadie, pero consideramos que en este momento más que nunca, lógicamente, como bien lo señala usted, hay una situación acuciante en materia económico-social, además de la pandemia, por supuesto, que aún no ha concluido, y deben, por lo tanto, generarse mecánicas que den respuesta a estas cuestiones que son urgentes. Estas mecánicas, ¿qué implican? ¿Qué deberían implicar, teniendo en cuenta el actual rumbo y el rumbo que se necesita para salir de la crisis? Bueno, en principio, por supuesto, gracias a Dios, en estos últimos tiempos han afluido las vacunas en el país. Esto dio cierta tranquilidad, prácticamente ya hay una mayoría vacunada y tiene que seguir, por supuesto, esa campaña adelante. Pero lo más importante es en materia fundamentalmente de trabajo y de ingresos de la gente que trabaja. O sea, en el caso particular de crear empleo para que mucha gente en la informalidad o que no tiene directamente empleo pueda tener como corresponde un trabajo formal y un trabajo digno. Y por otra parte, aquellos que tienen la formalidad del trabajo, pero que probablemente no ganan lo suficiente para hacer frente a sus necesidades de vida. Por eso es importante que estas dos cuestiones las tengamos como prioritarias. Si bien la CGT tiene su propia autonomía, obviamente que el impacto de la política nacional repercute en lo que es el debate interno. Ahora, esto sirve también como ejemplo para
buscar el camino necesario de la unidad dentro de la Confederación General del Trabajo y no repetir los errores que está demostrando el campo político? No, por supuesto que sí. Antes de la elección de las PASO, como digo, se lanzó el camino hacia el Congreso, pero fundamentalmente uno de los objetivos es fortalecer la unidad del movimiento obrero. Y por supuesto hay otras cuestiones que también están hoy manejándose dentro de la CGT, como la inclusión de las compañeras en el Consejo Directivo, que también le va a dar una jerarquía al movimiento sindical. Así que todas estas cuestiones son las que se van a plantear con un debate lógico, como fue siempre en los cuerpos orgánicos del sindicalismo, y es probable también que podamos coincidir entre todos en un programa, en una plataforma que lógicamente tiene que ser aprobada luego en el Congreso. Una de las fallas de la política de este último tiempo ha sido soslayar al movimiento obrero, porque es cierto que hay reuniones, es cierto que hay coincidencias, es cierto que hay encuentros, pero da la sensación a priori de que el movimiento obrero ha dejado de ser la columna vertebral de los gobiernos populares que han establecido alianzas con otros sectores, prescindiendo de las organizaciones libres del pueblo, por ejemplo. No, el movimiento obrero sigue siendo la columna vertebral. Que algunos no lo consideren es otra cuestión. Y sí, esto viene bien también para eso replantearlo, ¿no? Porque indudablemente el movimiento obrero, gracias al peronismo, tiene una conciencia política y a partir de ello también merece estar en una mesa donde se diseñe la Argentina que queremos entre todos. Así que el movimiento sindical, los movimientos sociales que representan a vastos sectores de la comunidad, tienen como corresponde el derecho de discutir la política del país. Andrés, ¿considera que hay muchos peronistas y poco peronismo? Considero que tal vez el peronismo, lo que nosotros consideramos, digamos, compañeras y compañeros de diferentes vertientes, tiene que organizarse mejor. ¿Qué valor adquiere en este contexto entonces la marcha del 18? La marcha del 18 estaba también programada antes de las elecciones y tiene por naturaleza recrear lo que fue el 17 de octubre del año 45, cuando la clase trabajadora se movilizó en la calle para rescatar al coronel Perón, que estaba detenido en el Martín García. Esto es un poco el sentido se hace el 18 por obvias razones, porque el 17 cae domingo y además es el Día de la Madre, pero además para movilizar a los compañeros de trabajo se requiere un día hábil. Así que esto es un poco la temática que va a, por supuesto, a recrear esos acontecimientos en la mística de lo que significa el peronismo, pero también, por supuesto, con la consigna que necesitamos en esta hora actual, que es desarrollo, producción y trabajo. Por último, es indispensable volver a poner en el centro de la escena social al trabajo para poder conformar lo que para el peronismo es la comunidad organizada. Por supuesto que sí, el trabajo es realmente la cultura del trabajo es lo único que va a sacar a la Argentina adelante. Así que tengamos que poner todo el esfuerzo, todos el hombro, como para que se recree un empleo genuino, digno, con justicia y por supuesto que la redistribución de la riqueza en las actividades sea pareja para todos. Andrés, muchas gracias como siempre por la amabilidad en atendernos y en compartir sus pensamientos con nosotros. Gracias. No, muy amable usted.